Hola, hoy le estaré hablando sobre la importancia de una documentación concisa y accesible porque esta resulta primordial para la gestión de las colecciones, la investigación y los servicios públicos. Todo esto entra en una rama de la museología que se llama inventarios y documentación. Adquisición y préstamo a largo plazo de adición. El proceso de adición forma parte de la integración de adquisiciones permanentes y de préstamos a largo plazo en una colección que permite registrar el derecho legal de la propiedad de los objetos, así como completar la catalogación. El museo deberá tener una estructura en la cual las propuestas de administración y de préstamo a largo plazo sean sometidas a la aprobación de un comité interno. Cuando un museo prevé una adquisición o un préstamo, debe comenzar por abrir un expediente de información sobre el propietario y el objeto. Este expediente incluirá un resumen sobre la providencia, la naturaleza y la importancia del objeto para el museo, su forma de adquisición. La descripción detallada del objeto debe autentificar su origen y dar cuenta de su estado de conservación. De ser posible, el museo debe tener una foto o una imagen digital. A cada elemento del grupo se le asigna un número diferente que constituirá una subdivisión del número de inventario o que será independiente de este. Se le descarta la posibilidad a los vestigios ahumados son conservados por el autor del descubrimiento o cuando son confiados a otros museos, lo cual que les obliga a mencionar dos secuencias numéricas. Además de la ficha de inventario, el museo deberá llevar un registro sobre papel donde se han registrado todas sus adquisiciones. Lo ideal es contar con un cuaderno que sirva como archivo con cubierta de cartón en cuyas columnas se anotarán el número de inventario, la fecha, la fuente, la forma de adquisición y una breve descripción del grupo, la cantidad de elementos que reúne y el nombre de las iniciales o iniciales del conservador. Este documento deberá ser conservado en un lugar seguro, por ejemplo en una caja fuerte ignífuga. En el caso del préstamo a largo plazo, el museo debe también señalar el motivo del acto de la duración del contrato, teniendo en cuenta las exigencias relacionadas con la conservación de las obras. Muchos museos vacilan en aceptar el préstamo de larga duración, salvo en el caso de que formen parte de una exposición o de profundos trabajos de investigación. Si están de acuerdo, el préstamo deberá ser detallado en un documento que se adjuntará al expediente y que será registrado con un número que se añadirá en una secuencia numérica diferente. Rol de inventario y catalogación. El segundo componente del sistema de documentación está relacionado con el desarrollo y el empleo de la información sobre los objetos de la colección. Se recomienda al museo establecer fichas individuales que completarán después de haber examinado y utilizado el objeto. Estas fichas sirven para documentar la investigación, informar al público y nutrir las exposiciones, los programas educativos, el desarrollo, la gestión y seguridad de las colecciones. Inventario. El inventario también debe tener en cuenta una estructura lógica por categoría, o por el cual se vinculan los datos específicos. Los campos de inventario y catalogación del cuadro 1 descansan sobre los conceptos desarrollados en 5 proyectos que han ampliado y aplicado muchos museos del mundo entero. El enfoque global que se apoya en el Museo de las Normas Africom, concebido por el ICOM, el Comité de Coordinación Africom, para uso de los museos africanos. El conjunto representa cerca de 50 campos distribuidos en 4 grandes esferas: gestión, descripción, historia y documentación del objeto. En la columna 3, el manual, publicado en inglés, árabe y francés, sirve como referencia para la producción del material didáctico. La norma del Africom remite precisamente un conjunto de líneas directrices
más generales elaboradas por el Comité Internacional del ICOM. Para la documentación CDOC. En la columna 4, el tercer modelo es de la norma Spectrum, creada por el MDA, Museum Documentation Association, en el Reino Unido. La norma Spectrum fue un objeto de publicación detallada por el Museum Documentation Association en el 1997. ASBIC. El MDA también ha publicado un manual de catalogación de campos principales, que se encuentra en la columna 5. El cuarto modelo del objeto ID ha sido concebido como una guía de información que se considera muy útil en caso de robo de un objeto. La columna 6 es la quinta norma, que es del DBLUM, que permite la búsqueda de la información en Internet. Sintaxis y terminología. Las reglas sintácticas definen la estructura de la información en cada campo. Los nombres de las personas en el alfabeto romano deben ser escritos colocando en primer lugar el apellido, seguido de una coma, después de las iniciales o del nombre, como lo vemos aquí, Don Pont Jean. En cambio, los nombres de las organizaciones deben representar el orden que han establecido, por ejemplo, H.J. James Company, Ltd. En caso contrario, el catalogador debe utilizar el elemento o la combinación de los elementos que permitan identificar con mayor precisión a la persona en la entrada principal. Será necesario entonces colocar la entrada principal al comienzo del nombre, seguida de los restantes elementos. Por ejemplo, MA-Link IBN ANAS. La fecha es otro elemento que es de la norma sintáctica, en la cual la norma Africon utiliza el estilo del año, mes y día. El tercer ejemplo es la consecuencia de conceptos que definen el lugar de la creación o del acopio, de preferencia de un orden que haya establecido el general. Por ejemplo, Torre Eiffel, Campo de Mars, París, Francia. Control de los movimientos y localización. Es imprescindible seguir con atención todos los cambios de lugar de almacenamiento de los objetos, lo que le permite encontrarlos con rapidez y contribuye a reducir los riesgos de robo o desaparición. La ubicación normal indica el lugar donde se conserva, ya sea una sala de exposición o almacén, localización y el desplazamiento de los objetos. Debe mantenerse al día, así como la fecha, el motivo y la persona responsable.